Modelo de crecimiento económico de Walt Whitman Rostow, 1960. Posturas críticas como docentes formadoras y docentes en formación, Diana León, Liliana Calderón, Lucenit Tavares y quien les habla, Silvia Sierra. Partiendo desde la necesidad global de hablar de desarrollo sostenible como una problemática que nos cobija a todos y todas, damos inicio al modelo de crecimiento de Walt Rostow 1916-2003, economista y político estadounidense, historiador y pensador capitalista que defendía sus posturas sobre las necesidades del desarrollo en un crecimiento económico. Rostow, reconocido por su oposición resistente al comunismo, fue un gran ideólogo contribuyente en el desarrollo del Plan de Marshall y colaborador influyente en los gobiernos de John Kennedy y Lyndon Johnson. También ocupó cargos jerárquicos en el Consejo de la Seguridad Nacional y el Consejo de Planificación. Fue un gran estratega en el desarrollo de la Guerra de Vietnam. Rostow, uno de los principales pioneros del desarrollo, explica este proceso en su modelo de crecimiento, planteando una de las teorías más sonadas en el desarrollo económico como tránsito desde la sociedad tradicional, que son las etapas donde se encuentran los países desarrollados, hasta la etapa de la calidad o más allá del consumo, en la que se está entrando en los países desarrollados en los años 60. Este modelo es uno de los más estructuralistas de crecimiento económico y de adelanto y de modernización del desarrollo de la economía, basado en 5 etapas. La etapa 1. Hablamos en esta etapa de la sociedad tradicional. Desde la sociedad tradicional, esta etapa es denominada la económica en el sector primario, defendida por organizaciones benéficas, jerárquicas y bienes generales cotidianos estables. Es señalada como una economía rural y agrícola, donde su tecnología es limitada y básicamente es para la subsistencia, la caza o la recolección en su totalidad. En esta etapa se requieren cambios primordiales en el aumento de las infraestructuras y se requiere también el incremento de la producción rural y el esparcimiento de la comercialización. Se presentan algunos avances, pero con muy poca capacidad, porque esta es limitada. Para ese crecimiento económico, debido a la ausencia de las tecnologías modernas y a la falta de movilidad económica. La mano de obra es muy intensiva y agotadora, pero lamentablemente sigue siendo muy mal paga, lo que lleva a una poca motivación del capital humano. Se requieren innovaciones sociales como la aceptación de nuevas tecnologías agropecuarias, infraestructura moderna y la intervención del Estado para el esparcimiento y la existencia de políticas comerciales. Entonces, Rostow en esta primera etapa demarca la desventaja, dado que la economía rural es básicamente para subsistir, argumentando que el crecimiento económico es muy limitado por su escasa comunicación y la falta de tecnología moderna. En este punto, cabe repensarnos: a mayor tecnología, menos manos de obra, más fabricación, más productividad, pero mayor desempleo para ese gremio campesino, porque no podemos desconocer que su labor ha sido y es muy necesaria, pero su mano de obra cada vez es más desvalorizada. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la educación para ser portadores de nivelación en esta etapa, donde sabemos y reconocemos la importancia del proceso actual desde las innovaciones tecnológicas, pero más aún desde la esencia del ser humano, dado si estamos pensando en sostenibilidad y más aún como docentes, donde reconocemos que la tecnología es importante para el crecimiento global, debemos tener muy presente que el mayor capital es el humano y el crecimiento nunca puede ser deshumanizador, porque solo estaríamos apuntando a formar máquinas de producción y lo humano y lo natural desde nuestro punto de vista como equipo nunca puede estar en segundo plano. Etapa 2. Condiciones previa al despegue económico. Según Rostow, la manufactura ya empieza a arrancar, por eso se le da el nombre de despegue. En esta etapa ya entra la maquinaria en la industria agrícola. Se empiezan a visualizar las primeras conexiones nacionales e internacionales. Ya hay mayor demanda de las materias primas y se extiende la producción agrícola que producen los países desarrollándose en las culturas comerciales. En esta etapa, la mano de obra aún es intensiva, pero lamentablemente sigue siendo desvalorizada. Aún no se ha organizado una estructura que vaya desde la siembra hasta la exportación, pero la expansión de las áreas productivas muestran avance y crecimiento de tecnología, desde la intervención y el apoyo extranjero.
Es por ello que Rostov argumentó que necesariamente precisamos de los extranjeros para poder crecer. En esta etapa se promueven y se generan múltiples intereses. Empezamos a necesitar a las potencias mundiales para que nos vendan tecnología y nosotros vendemos materia prima, la cual es exportada a bajo costo, pero de muy alta calidad. Para esto se requiere que sea procesada y solo en el extranjero se tiene la tecnología para ello. Nuevo quebranto para nosotros, porque es de vuelta nuevamente para nosotros como consumidor final, pero con precios muy elevados. Aquí cabe hacernos algunos interrogantes como: ¿hacia dónde estamos dirigiendo la formación y creación para la sostenibilidad? ¿Será que no queremos salir de nuestra zona de confort y nos estamos acomodando a los intereses capitalistas y extranjeros para no exigirnos más de nuestras propias capacidades? ¿Dónde están las verdaderas inversiones que nos lleven a ser un país desarrollado? Si vivimos en un país de gente tan brillante e inteligente, ¿qué nos falta para ser autosuficientes, autocríticos y exigir nuestros derechos? O más bien, saber elegir. Si bien es claro que nos necesitamos los unos de los otros, ¿hasta qué punto estamos permitiendo el utilitarismo? Si sabemos que el producto colombiano es tan bueno y tan apetecido en el extranjero. En fin, son muchos los interrogantes que vale la pena hacernos si hablamos de sostenibilidad y seres autocríticos. ¿Será que estamos por buen camino? Todo lo anterior consideramos que son puntos de vista que vale la pena analizar a profundidad y llevarlos a nuestro quehacer como docentes, responsables en este camino de educación y sostenibilidad en América Latina. Sobre el proceso de despegue, un proceso que se caracteriza por el avance de la industrialización sostenible. Se fortalece el desarrollo urbano y poblacional al crecimiento tecnológico industrializado, ya hace parte de la producción para vender productos al extranjero. Hay expansión de sectores productivos y de crecimiento de industrias textiles, maquinarias y electrodomésticos, señalado como el sector secundario, productor de bienes y de expansión. Esta etapa es comprendida como el incremento ágil de un grupo limitado de sectores donde se emplean las actuales tecnologías industriales, las cuales son seguidas como sectores guía, transformación de alimentos, militar, ferrocarriles, entre otras. Ahora bien, para continuar con el análisis de identificar en qué punto nos encontramos dentro de las diferentes etapas de crecimiento económico, comprendemos que nosotros, desde lo que alcanza nuestra tecnología, lo que hacemos es un proceso de industrialización, pero para suplir internamente nuestras necesidades básicas. Y a la hora de exportar, lo hacemos no con tecnología, que es más costosa. Por ende, mayor margen de rentabilidad, que es lo que apuntan las compañías extranjeras. Sino que nuestra exportación es de materia prima, como aceites crudos de petróleo, ollas térmicas, café, bananas, ferroníquel, azúcar, entre otras, que como ya venimos presentando en las etapas anteriores, es poco valorada. Así que nosotros vendemos la materia prima a bajo costo y compramos tecnologías con valores exagerados. Y la materia prima ya procesada nos la revenden, un ejemplo, la gasolina con precios demasiado elevados. O sea, el extranjero se prepara, se capacita e invierte para producir tecnologías porque es más rentable para ellos y no se desgastan con la materia prima porque saben que las adquieren con nosotros a un muy bajo costo y de excelente calidad. Etapa 4. El camino hacia la madurez. En esta etapa ya se habla de una economía sostenible, o sea, una economía que es autosuficiente, donde la sociedad ha aprovechado al máximo todas las posibilidades de la tecnología innovadora al acumulado de sus capitales, manteniéndose a sí misma con gran variación múltiple industrial que predomina y se expanden rápidamente. En esta etapa se presenta la inversión en bienes de capital como consumos internos y durables. Ya produce tanto la materia prima como la parte tecnológica, de tal manera que ya no se depende del extranjero. En este periodo hay una gran tendencia a que disminuya lo agrícola, pero aumente lo tecnológico, porque ya se ha descubierto que lo tecnológico es lo que mayor recurso genera a todas las naciones, desvalorizando la materia prima porque es más depreciado y tiene mayor margen de rentabilidad comprarla a bajos costos.
No obstante, en esta etapa pueden darse inestabilidades en diferentes sectores y regiones y también en los nuevos sectores que desplazarían a los anteriores, como lo es la maquinaria, el acero, la electricidad, la química. En esta etapa se fortalece la inversión a gran escala en el transporte y la infraestructura, también en la parte social e industrial. Entre las construcciones sociales se refiere a los colegios, a los hospitales, a los campos deportivos, instituciones públicas, entre otras. Y en las estructuras industriales se refiere a lo que son las empresas, las fábricas y las industrias como tal. El recorrido hacia esta madurez se distingue asimismo por la permuta en la organización de la fuerza de trabajo, el desplazamiento desde el sector agropecuario al sector industrial. Es ahí cuando hablamos que hay una madurez en la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, Japón, China, España, compran, no, pues importan de los países subdesarrollados la materia prima porque les sale más económica para ellos. Y a la vez venden la tecnología porque su valor es mucho más elevado y por ende tienen mayor rentabilidad. Por eso se llama la madurez económica. Pasando a la etapa 5, que sería una sociedad de consumo masivo. Aquí se dirige la economía a una gran firmeza al consumo masivo, lo que se hace que prosperen industrias y sean perdurables de bienes de consumo. La base económica está denominada por la industria, la que es prestadora pues del servicio, convirtiéndose en el área imperiosa de la economía y está en creciente, un capitalismo puro como lo llamaríamos, dedicado al sector terciario de la economía. El consumo generalizado de bienes de alto valor y de calidad aplicado a los procesos tecnológicos más desarrollados y creados para generar necesidad del consumidor sin escatimar en gastos. Se presenta el crecimiento urbano, o sea, la migración del campo hacia la ciudad y los ingresos económicos disponibles para bienes adicionales son a mayor escala. Es aquí donde nosotros como docentes tenemos muchísimo que analizar como intermediarios de la formación y con el compromiso social que tenemos. Nos hacemos la gran pregunta, ¿cuál economía sería más productiva y cuál economía sería más importante para el desarrollo social de nuestros estudiantes y de la población en general?